Hola a todos y a todas, bienvenidos a la clase número 5, donde hoy vamos a finalizar con la unidad número 2. Vamos a estar viendo principalmente el concepto de cultura de masas y vamos a abordarlo desde el autor Umberto Eco. Antes, como siempre, les vamos a pedir que realicen la actividad inicial que se encuentra ya subida al aula virtual. Luego regresan al video y lo continúan viendo, donde la idea de la clase del día de hoy es justamente que podamos ver este concepto de cultura de masas, que es algo que ya venimos trabajando, como también dos conceptos centrales que plantea el autor, que en este caso son dos miradas antagónicas, que es el concepto de apocalípticos e integrados. Esto lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo también los argumentos que presenta Eco, donde él presenta su postura, donde no está de acuerdo con ninguna de estas dos visiones y nos va dando los motivos de por qué no está de acuerdo. Así que bueno, realicen la actividad inicial y luego regresen al video para continuar con la clase. Umberto Eco fue escritor, filósofo y profesor en la Universidad de Italia. Escribió numerosos ensayos y uno de ellos es el que vamos a estar viendo ahora, que es Apocalípticos e Integrados. Este ensayo ha sido publicado originalmente en el año 1964, en el cual lo que Eco hace es proponer un análisis sobre la cultura popular y los medios masivos de comunicación. La obra, como les comentaba antes, presenta dos visiones que son antagónicas. Por un lado, presenta la visión apocalíptica, que son quienes consideran a la cultura de masas como algo nocivo y perjudicial para el adecuado funcionamiento de la sociedad. Por otro lado, tenemos la visión integrada, que son quienes consideran todo lo contrario, es decir, que la cultura de masas cumple funciones que son necesarias y presenta justamente beneficios para el mantenimiento del sistema social. Así que Eco, a lo largo de todo su análisis, va a estar presentando estas dos visiones y también los distintos argumentos de por qué él no está de acuerdo con ninguna de las dos posiciones. Para comenzar con la definición y ver de qué se tratan estos dos conceptos de apocalípticos e integrados en mayor profundidad, vamos antes a retomar un concepto que ya veníamos trabajando, pero que es necesario para poder abordar esta teoría, que es el concepto de cultura de masas. Así que vamos a tomarlo en palabras textuales de lo que nos propone Umberto Eco. El autor nos dice que la cultura de masas surge en el momento histórico en el cual se incluye a las clases subalternas a la vida pública y al consumo de información. También nos plantea que los medios de comunicación masiva juegan un papel fundamental, dado que gracias a ellos se difunden los mensajes y se pone la cultura al alcance de todos. Cuando la industria cultural irrumpe, surge el concepto de cultura de masas, un término que pretende incluir a los medios audiovisuales y también a la industria editorial. Según Eco, no es relevante ni importante catalogar a la cultura como algo bueno o como algo malo. Hay que estar conscientes de que la cultura de masas es un hecho irreversible, producto del desarrollo de una sociedad industrial y que debemos estudiar la cultura de masas sin valoraciones previas ni prejuicios para conocer este fenómeno a fondo y tratar de modificar lo que se considere negativo. El autor, cuando nos habla de los apocalípticos y de los integrados, lo que hace es brindarnos características de estas dos posiciones que son opuestas. Como les decía, primero tenemos a los apocalípticos, que son quienes rechazan toda la posibilidad de progreso, de avance y de tecnología, ya que sienten temor por perder la cultura pasada. Por otro lado, tenemos a los integrados que están de acuerdo con el desarrollo de la tecnología a través de los diferentes medios de comunicación, como son la televisión, la radio y las revistas. Obviamente esto fue escrito en los años 60 y esos eran considerados en ese momento los medios masivos de comunicación. Por lo tanto, el autor lo que nos hace es mostrar los argumentos de ambas posturas. Podemos decir entonces que para Eco los apocalípticos se caracterizan por tener una actitud desconfiada y conservadora, porque no admiten modificaciones a lo ya existente y también porque se inclinan por el modelo cultural basado exclusivamente en la cultura escrita. Por otro lado, también cuestionan la procedencia de la cultura de masas y sus consecuencias.
mientras que los integrados se caracterizan por ser más liberales, proclaman y defienden la cultura de masas como un medio para que la cultura llegue a todos sin ninguna excepción, carecen de visión crítica y no indagan la procedencia de los productos culturales ni sus consecuencias. Por un lado tenemos la mirada apocalíptica, quienes definen que la cultura de masas promueven los medios masivos de comunicación y que en este caso son perjudiciales para el desarrollo de la sociedad, ocasionando de esta forma un impacto que es nocivo en su desarrollo. Además, también consideran que la más media lo que hace es promover emociones simples y rápidas que impiden a la reflexión y al razonamiento profundo, que se basan en opiniones comunes y que son incapaces de promover un debate o un intercambio de opiniones que sean reflexivas. Además, también son aquellos que miran hacia el pasado y se aferran a las viejas costumbres y a las antiguas teologías. Son los que prefieren, por otro lado, obedecer a la autoridad que ya está impuesta, siguen a una iglesia y a un gobierno y se caracterizan por pertenecer a la vieja generación. Para ellos, la idea de una cultura compartida por todos, producida de modo que se adapte a todos y elaborada a la medida de todos, es algo que consideran monstruoso. Encuentran en la cultura de masas una anticultura, así es como la denominan. Para ellos es un signo de decadencia y de retraso y realmente no están de acuerdo. Condenan también todo aquello que tenga que ver con la nueva tecnología y su empleo en el arte. También rechazan la distribución de información en abundantes cantidades. Según la mirada apocalíptica, entonces, la cultura de masas lo que hace es matar la originalidad, manipular a sus públicos de forma inconsciente, está dominada por las leyes del mercado, defienden una visión que es acrítica y pasiva del mundo, crean mitos, también estereotipos, y degradan la cultura y el arte. Por otro lado, también los integrados se caracterizan porque justamente están convencidos de las bondades de las nuevas tecnologías y las difunden como parte fundamental de un futuro mucho más libre y prometedor. Son aquellos que ven el fenómeno de la industria cultural y sus múltiples formas de difusión como una posibilidad sin precedentes para acercar a las más variadas formas de expresión artística a los sectores que antes eran marginados, que no eran tenidos en cuenta ni considerados. Principalmente de lo que se habla es de la televisión, de los diarios, la radio y el cine, porque son bienes culturales que están a disposición de todos. De esta manera, lo que se dice es que los integrados serán los que ven el desarrollo tecnológico como una prometedora oportunidad de expansión cultural, como una forma en la que van a poder acceder todas las personas a estos medios. Según la mirada integradora, la cultura de masas permite el acceso a la cultura de categorías sociales que antes eran excluidas y no eran tenidas en cuenta. Pueden servir como agentes de formación a pesar de la abundancia de la información. Por otro lado, también satisface las necesidades del entretenimiento y permite la difusión de obras culturales a bajo costo. También se caracteriza porque sensibilizan a las audiencias en relación al mundo, abriendo de esta forma nuevos escenarios posibles. Por otra parte, ECO lo que hace es decirnos que existen equivocaciones en ambas posturas, que ninguna de las dos está en el lugar correcto, porque por un lado tenemos la visión integradora, que tienen un descuido que es muy grave cuando sostienen que la producción cultural es buena en sí y por lo tanto no debe ser criticada. Es como que ellos están ciegos y defienden esa postura y no consideran un montón de cuestiones. Y por otro lado, dice que los apocalípticos fallan al considerar a la cultura de masas como algo irrelevante, solo porque es industrial, sin ver aportes valiosos que pueden generar dentro de la sociedad. Es decir, que por el simple hecho de ser considerado industria cultural, no puede ser tenido en cuenta como tal. Entonces, ECO, a través de este ensayo, lo que nos propone es que no debemos tomar posición ni calificar como bueno, saludable o nocivo ninguna de estas dos visiones, porque si no, uno lo que estaría haciendo es tomando postura ante esta situación. En cambio, él lo que nos propone
es justamente aceptar que la cultura de masas existe y enfocar todos nuestros esfuerzos en torno a lograr acciones que sean positivas en cuanto a los verdaderos valores culturales. Lo que hace es exponernos los diferentes medios de comunicación que existen y que están disponibles, ya sean las revistas, los diarios, la televisión. Hoy en día podemos sumar nuevos medios que obviamente en la época en la que él escribió no existían. Y todo esto lo que nos hace es revivir una época de crecimiento cultural donde todos estamos en el centro de ese desarrollo. También me parece importante que mencionemos a la tecnología, porque si bien obviamente era muy distinta a la época en la que escribió el autor, sí ha influenciado en nuestra cultura de masas y podemos decir que hay una dimensión que es mítico-religiosa también y que giran en torno a los discursos hacia las nuevas tecnologías. Podemos hablar de un rol que es salvador, que está a favor, que sería en este caso los integrados, y hasta de aquellos que la ven a la tecnología como un verdadero infierno, que pertenecería a los apocalípticos. Entonces, por otro lado, en la actualidad también podríamos hablar de otra mirada que en vez de ser apocalíptica e integrada sería neoapocalíptica y neointegrada, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que sufrimos desde los 60 hasta ahora. Por un lado, obviamente, como mencionábamos antes, están los que están a favor y los que están en contra. Y sería como una actualización de aquella mirada que estaba antes puesta en los medios que eran diferentes a los que tenemos en la actualidad. Cuando hablo de neoapocalípticos y neointegrados, lo que hago es referirme con el término, por un lado, primero, a quienes están obnubilados con las nuevas tecnologías y creen en un paraíso digital, y por otro lado, quienes sostienen que nada ha cambiado con las nuevas tecnologías y que todo sigue igual. En la mirada apocalíptica, uno de los referentes teóricos que deberíamos considerar es la escuela de Frankfurt. Esto ya lo vimos en la clase pasada, pero ellos serían como referentes de esta mirada. Mientras que en la mirada integradora tenemos principalmente a Marshall McLuhan. Cuando realicemos la lectura de la bibliografía, si estamos atentos, vamos a poder notar que además de estas dos visiones, la apocalíptica y la integradora, aparece también como una tercera visión que no está del todo afinada, pero que si prestamos atención la vamos a poder notar. Es decir, es una visión que no está, de acuerdo con ninguna de estas dos posturas, pero que si bien posee una mirada crítica, también reconoce que las nuevas tecnologías es una forma de poder transformar a la sociedad y poder contribuir a su reproducción. Bien, para finalizar la clase del día de hoy, les propongo que también cuando realicen la lectura y la elaboración del trabajo práctico de esta clase, tengan en cuenta los textos y el material que ya vinimos viendo, donde vimos conceptos que estamos trabajando nuevamente, que vuelven a aparecer, como el concepto de industria cultural, cultura de masas, que presten atención a estas dos posturas, porque si bien el autor escribió a finales de los años 50, principios de los años 60, son temas que podemos traerlos a la actualidad, aplicándolo a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios de comunicación. Así que bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Les recuerdo que van a tener subida al aula virtual el trabajo práctico correspondiente a esta clase. Como siempre les digo, van a poder realizarnos las consultas que tengan. En el trabajo va a figurar las condiciones de entrega, las pautas que deben cumplir. Así que les pido que lo realicen y que ante cualquier duda se comuniquen con nosotros.